¿Qué tal? Qué gusto que se conecte un día más con nosotros en este devocional Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Ya de este 19 de octubre del 2023 damos muchas gracias a Dios por otro día más de vida. Damos muchas gracias a Dios porque hay provisión, hay salud, hay alimento en casa, hay trabajo, gracias a Dios tenemos trabajo, gracias a Dios tenemos vida y vida abundante. Y quiero que me acompañe, por favor, ahí en la escritura. Vamos a leer un pasaje muy cortito, muy pequeñito, que se encuentra en la primera epístola de Timoteo. La primera de Timoteo, ahí en el capítulo 4. Vamos a leer solamente 3 versículos, que serán los versículos 6 al 8 de primera de Timoteo, capítulo 4. Veo que ya nos están saludando por aquí. Parece ser que todo corre muy bien, entonces haré una breve oración, leeremos el pasaje y haremos una breve meditación acerca de esto. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por cuanto eres bueno. Mi Dios, gracias, Padre, porque, mi Señor, estamos vivos, Padre. Pero lo mejor de todo es que tú estás con nosotros, vivimos a tu lado, Padre. Señor, y te queremos pedir, Padre, que seas tú con nosotros en este día. Haciéndonos instrumentos de bendición para otros, para glorificar tu nombre y poder así extender tu evangelio y llevar a todos una palabra de esperanza. También ayúdanos a nosotros, a cada uno de nosotros, a recibir esta palabra de esperanza para cualquier circunstancia que hayamos de vivir por el resto de este día, Padre. Te damos gracias por tu palabra, como siempre, mi Dios. Padre, porque ella nos guía para todo, Señor, para todos tus propósitos y para conocerte más en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer la lectura del pasaje. He tenido un poquito de problema con internet y de repente aquí me veo congelado, pero me voy a ir por fe. Y entonces voy a leer para todos ustedes lo que será el pasaje de 1 Timoteo 4, 6, 8, que dice así. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Muy bien, pues estamos en una epístola que Pablo le escribe a Timoteo, un joven, porque en realidad Timoteo es muy joven, ministro que se va a encontrar pastoreando después la iglesia de Éfeso, y entonces Pablo le va a escribir 2 cartas. La primera de ellas lo hará posiblemente desde Macedonia o desde su primera vez que estuvo preso en Roma. Va a escribir 2 cartas ahí que serán una a Timoteo y la otra a Tito. Y ya después, al parecer Pablo vuelve a ser liberado, quizá porque venció alguna orden, como llamamos ahora nosotros, una orden de aprehensión, ¿no? Pablo será liberado por un tiempo hasta que llegará Nerón con la instrucción de destruir a los cristianos, y Pablo es nuevamente encarcelado por segunda vez ahí en Roma, donde ya escribirá lo que será su segunda carta a Timoteo, sabedor que va a morir. De hecho ya es como una despedida. Y estas 3 cartas, las 2 de Timoteo y las de Tito, se conocen como las cartas pastorales porque les está escribiendo a 2 varones que, se entiende, tienen un cargo de obispos, de ancianos, ¿no? La Biblia no usa el término pastor realmente, de obispos o de ancianos en sus respectivas congregaciones, ¿no? En sus respectivos lugares. Vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando acerca de la predicación del pasado domingo.
El pastor David Pedraza nos habló de los agentes de influencia y cuáles son las características y cómo ser agentes de influencia, ¿no? Y bueno, el tema que nos ocupa hoy es que un agente de influencia se ejercita espiritualmente y este es el llamado que hace Pablo en este pasaje, ¿no? Cuando asistimos, por ejemplo, a un restaurante, piense usted en un restaurante, ¿no? Vamos a un restaurante y nos sentamos, llega el mesero con el menú y pues ordenamos, ¿no? Nosotros en realidad no solamente esperamos que nos sirvan los alimentos que hemos ordenado, ¿no? En realidad, en el fondo, lo que queremos es que nos presten un servicio con la mejor atención. Cuando ingresamos a un establecimiento para comprar algo, no solamente esperamos que en el mostrador nos traigan el producto que hemos solicitado, sino que en el fondo, en realidad queremos ser bien atendidos, ¿no? Es terrible cuando de repente sí, el mesero me trajo todo lo que le ordené, pero lo hace con una muy mala actitud, de muy mala gana, ¿no? O cuando la persona en el mostrador me trae el producto, pero lo hace de una manera muy grosera, ¿no? Entonces, es cierto, yo espero recibir un servicio, pero espero recibir ese servicio con cierta dignidad, si me puedo dar a entender, ¿no? Cuando servimos a Cristo, pues también tenemos que hacerlo con esa dignidad, ¿no? ¿Por qué? Porque así como nosotros queremos que el servicio que se nos presta sea hecho con la mejor atención, pues nosotros al servir a Cristo tenemos que hacerlo con la mejor atención, ¿no? Y el pasaje habla de servir dignamente, ¿no? Entonces no se trata de servir a Cristo por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Sino de hacerlo con dignidad. Servimos a Cristo con dignidad cuando servimos a los demás enseñando sobre temas de fe. Dice el pasaje aquí arriba: si explicas estas cosas a los hermanos, ¿no? Dice la Nueva Traducción Internacional, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, ¿no? Serás un buen servidor de Cristo Jesús. Ahí estamos hablando del servicio con dignidad, ¿no? Entonces, nosotros para servir con dignidad lo tenemos que hacer enseñando a los demás, sobre todo temas de fe. ¿Cuáles serían esos temas de fe? Me voy a enfocar en la carta, ¿no? Pablo empieza a escribirle a Timoteo y le habla acerca de las falsas doctrinas, le habla acerca de los falsos maestros, que tenga cuidado en su iglesia de la infiltración de falsas doctrinas, de falsos maestros. Pablo le comparte un poco de su testimonio personal como para animarlo y de esta manera también animar a la iglesia con el testimonio. Le habla acerca de la intercesión. Después veremos ahí las características del obispo, el que anhela obispado buena obra desea, dice ahí, ¿no? Y bueno, pues la obra de Cristo Jesús, el famoso misterio de la fe, la obra que hizo Jesús por cada uno de nosotros, ¿no? Y nuevamente vuelve a hablar Pablo acerca de las falsas doctrinas, estas que prohíben casarse, etcétera. Y una vez que Pablo ha descrito todo esto, dice: si le enseñas todas estas cosas, serás un siervo digno, ¿no? Entonces vea usted la importancia, si estamos hablando de ser agentes de influencia, la importancia de enseñar estos temas, pero obviamente para enseñar estos temas es muy necesario que estemos bien alimentados. Es muy necesario, me gusta mucho como dice una de las versiones, que estemos bien nutridos en el mensaje de la fe, ¿no? A mí me tocó una infancia, seguramente a muchos de ustedes también, donde nos mandaban a la escuela más que desayunados, ¿no? Yo recuerdo a mi hermosa madre, que le mando un cariñoso saludo, que nos hacía el desayuno. Nunca podía faltar en la casa huevitos con chorizo. Todos los días en toda mi infancia yo desayuné huevitos con chorizo. Y hacía unos licuados, pues creo que eran de engrudo porque eran muy, muy, muy pesados, muy densos. Y ahí iba uno corriendo a la escuela con kilos de comida, pero íbamos bien nutridos, ¿no? Entonces la pregunta aquí es,
¿Qué tan nutridos estamos de estos temas de fe? ¿En verdad conocemos de falsas doctrinas? ¿Podríamos reconocer falsos maestros? ¿Sabemos cómo desarrollar un testimonio personal? ¿Entendemos en qué consiste realmente la intercesión? ¿Estamos conscientes de las características de todo cristiano? ¿Conocemos o hemos estudiado acerca del el misterio de la fe? Es decir, cómo se ha dado la encarnación de Cristo, qué verdades encierra todo su ministerio, su sacrificio, su resurrección, su ascensión, los tiempos venideros. ¿Ministramos a otros de manera nutrida acerca de estos temas de fe? ¿O es más fácil para nosotros decir, pues no sé, pregúntale al pastor, ¿no? ¿Has seguido la enseñanza correcta de los temas de fe? ¿Has tenido carga en tu corazón por aprender acerca de los temas de fe? ¿O simplemente te mueves en el yo creo? Platico con muchas personas y personas que asisten a la iglesia cristiana, por años, y me llama la atención que sale el tema Dios, sale el tema iglesia, y salen estas peligrosas palabras, yo creo. Yo creo que Dios es así. Yo creo que Dios no haría esto, ¿no? Y muchas veces ese yo creo empata con la verdad de la palabra, pero tristemente muchas veces ese yo creo son hipótesis personales. Y entonces hay que tener cuidado porque si yo enseño en base a ese yo creo, mi influencia entonces será negativa. Habla ahí el pasaje, de repente es un poquito escandaloso para nosotros, cuando dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, ¿no? Y así como que cuentos de viejas. Algunas traducciones hablan acerca de leyendas profanas y mitos semejantes, ¿no? Pero si atendemos la etimología griega, la palabra que se emplea ahí en viejas en realidad se refiere a las mujeres ancianas, ¿no? Y uno diría, Pablo, qué mal se expresa de las mujeres diciéndole viejas, ¿no? Bueno, ojo, no nos confundamos con el uso coloquial que hacemos de esta palabra en México. En México para nosotros es una palabra o puede ser muy despectiva, mira esa vieja no se fijó, ¿no? O puede ser inclusive de mucho cariño, ¿no? Aquellas esposas que yo quiero mucho a mi vieja, ¿no? Y lo hacen con mucho cariño, pero que en el contexto de este pasaje pareciera así como ofensivo, ¿no? Pero sí, en realidad lo que Pablo está haciendo, está llamando es que no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas, estas ideas que no te llevan a nada y cuentos que solían enseñar las ancianas. Tenemos que entrar al contexto cultural de la época. Era muy común, una herencia que dejaron los pueblos helénicos en el Imperio Romano, era el discutir largas horas sobre distintos asuntos, ¿no? El filosofar sobre distintos asuntos, pero la discusión estaba en torno a las percepciones de los asuntos, ¿no? Es decir, en el yo creo. Pues yo creo que la muerte es así, pues yo creo que el ser humano es así, etcétera, ¿no? Y todas estas filosofías estaban alrededor, sí, de viejas leyendas, de viejos mitos, contados sobre todo por las mujeres ancianas, que eran las que tenían esta práctica, ¿no? Entonces es interesante cómo esto lo vemos ejemplificado cuando Pablo llega a Atenas, que lo invitan al Areópago, ¿no? Y le piden que comparta de esa filosofía porque las personas ahí simplemente tienen la curiosidad de escuchar algo nuevo. Y seguramente por la práctica helénica querrían discutir y filosofar sobre estas nuevas ideas que llevaba Pablo. En realidad no tenían un interés por conocer a Dios. A tal grado que cuando Pablo empieza a hablar del tema resurrección, ya para los griegos es locura y muchos le dan la espalda. Sin embargo, de ahí surgirán fieles seguidores de la iglesia también, ¿no? Entonces,
Si estamos hablando de ser agentes de influencia, bueno, influir en el servicio de manera digna, estamos hablando de ser dignos siervos, requiere ejercitar el corazón más que la mente o que el cuerpo, ¿no? Entonces Pablo dice, no te desgastes en estar filosofando en estas cosas. Como cristianos de repente conocemos mucho y sabemos mucho de política, que si el partido X, que si el partido Y, que si el presidente dijo, que si no dijo, que si la economía mundial, que si la guerra no sé dónde, etcétera. Y realmente desconocemos los temas de fe. También habla del ejercicio corporal. La Reina Valera dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y entonces he escuchado a mucha gente decir que según desde la perspectiva bíblica el ejercicio corporal no tiene beneficio alguno. No. El que diga que es poco provechoso no quiere decir que no tiene importancia, ¿no? Dice ahí el versículo 8, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, el entrenamiento físico es bueno, ¿no? Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. La Nueva Versión Internacional dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, o sea, no lo está desechando, no es malo, ¿no? Pero dice, la piedad es útil para todo. Entonces, sí, quizás es importante, sí, ejercitar la mente, hacer ejercicios, no sé, de comprensión lectora le llaman ahora, ¿no? Quizá es bueno hacer ejercicio. Yo ahorita, de hecho, vengo de correr. Vengo de hacer lástimas y penas, pero según yo fui a correr. ¿Por qué? Porque en realidad sí ayuda, nos mantiene sanos, pero hay algo más allá que tenemos que ejercitar. Entonces el pasaje no dice que no es importante ejercitar la mente y el cuerpo, pero tenemos que entender que el provecho es temporal. Pablo hace un llamado a ejercitarse para la piedad y creo que ahí está el meollo de todo este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque ejercitarse para la piedad tiene un provecho eterno. Entonces tenemos que entender primero qué es piedad. Muchas veces pensamos que piedad es tener misericordia o empatía con otros, ¿no? Ser piadoso es el poder tener misericordia por otros o entender a otros, pero no, eso no es la piedad. Piedad se refiere a reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, ¿qué lugar ocupa Dios, por ejemplo, en mi familia, en mi trabajo, en mi educación, en mi propia persona, ¿no? En áreas como la ética, la moral, la social. ¿Qué lugar tiene Dios en mi corazón en todas estas áreas? Me gusta mucho como lo dice Proverbios, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes o no te apoyes en tu propia prudencia, dice la versión 9 o la 60 de la Reina Valera. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese reconócelo en todos tus caminos es precisamente la piedad. La piedad es reconocer y someterse a la soberanía de Dios. Entender que Dios es dueño de todo, que no le pide cuentas a nadie, que no le entrega cuentas a nadie ni le pide permiso a nadie, ¿no? Eso es llevar una vida piadosa. Entonces, mi hermano, mi hermana, ante Dios nosotros no daremos cuenta de qué tanto reflexionamos sobre el sentido de la vida. Ante Dios no daremos cuenta de cuántos estudios, doctorados, maestrías hicimos, ¿no? No daremos cuenta de qué tanto estudiamos la Biblia. Ojo con esto. Ante Dios nosotros no vamos a dar cuentas de cuántas vueltas le di a la Biblia de pasta a pasta. Ante Dios vamos a dar cuentas de nuestra sujeción a su soberanía en cada área de nuestra vida. Esa es la vida piadosa. Y si somos prácticos, mi hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, no les impactará en su vida qué tanto sabes de la Biblia. Les impactará la forma en cómo te sujetaste a Dios, a pesar de ir muchas veces contra la opinión pública. Tan solo vean a los padres de la fe, vean a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a los mismos apóstoles. Ellos impactaron a la gente a su alrededor, no por sus reflexiones, no por su filosofía. Ellos realmente impactaron mucho por su obediencia a Dios. Ellos estuvieron dispuestos incluso a ir contra la opinión pública. Piensa usted en Noé construyendo un arca en un lugar donde ni hay mar cercano y nunca ha llovido, no conocían el agua cayendo del cielo. Y cuando Noé les dice que va a caer agua del cielo y va a inundar la tierra, lo tiran como loco, ¿no? Piensa usted en un Abraham saliendo de su tierra sin mayor apoyo, yendo a un lugar desconocido, sin llegar a casa de algún otro pariente.
que ante la opinión pública pues seguramente fueron juzgados, pero ellos ministraron fe. Y este es un llamado a no perdernos en ejercicios someros o egoístas, porque no se trata de que ejercitemos nuestras habilidades, sobre todo para impresionar a los demás. Eso no es influir. No influimos a otros para que le echen ganitas, ¿no? Perdónenme, mi hermano, mi hermana, no somos motivadores, somos cristianos. No influimos en otros para que acumulen riquezas y sepan cómo administrar el negocio, etcétera. Porque, mi hermano, con todo respeto, no somos corredores de bolsa, somos cristianos. No influimos en otros para que obtengan fama, ¿no? Mi hermano, no somos promotores, somos cristianos. Y debemos influir en otros para que vivan para la eternidad. ¿Por qué? Porque somos evangelistas, llevamos el evangelio, y no solamente llevar el evangelio es hablar de él y compartirlo, es vivirlo nosotros mismos y que los demás puedan verlo. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Es un privilegio ser portador del evangelio, ser un evangelista. Y quiero dejarte con estas palabras del libro de Eclesiastés, que me encanta cómo cierra este libro, ¿no? Porque dice Eclesiastés 12, a partir del versículo 12, pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Ojo, el ejercicio para poco es provechoso, ¿no? O el ejercicio sí ayuda, pero no es el todo. Aquí culmina el relato, dice el Eclesiastés. Mi conclusión final es la siguiente, y escuche ustedes. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Ahí está la piedad, esa es la vida piadosa. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Esto, mi hermano, es lo que va a impactar a otros y lo que va a impactar nuestra eternidad. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, mi Señor, porque, Padre, tú permites que todos nosotros seamos agentes de influencia, pero para eso necesitamos ejercitarnos para una vida que reconozca tu soberanía, Padre, que reconozca tu magnificencia. Ayúdanos, Padre, a llevar esto a cabo en nuestras vidas, porque ese es el todo de nuestra vida, Señor. Eso es lo que en verdad le da sentido a nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recordarles rápidamente que 2 y 3 de diciembre tenemos el retiro de familias en el Centro Vacacional Metepec. Usted puede recibir mayor información ahí en la página de Familias Torrefuerte. También hay una mesa ahí bajo el domo. También tenemos una conferencia el próximo viernes, acerca de temas de adopción. La verdad es que está bastante interesante, el tema está bastante interesante. Yo le animo a que nos acompañe. El evento es gratuito, discúlpeme usted por el lapsus brutus. El evento es gratuito, ¿no? Y después habrá un taller el sábado. Acérquese, por favor, créame que el tema va a estar muy interesante. Cualquiera pensaría, pues es solamente para aquellos que quieren adoptar hijos. No, la verdad es que es todo un movimiento que desarrollan hermanos en Cristo muy interesante. Entonces le animo a que se acerque a estas conferencias y estos talleres que serán este viernes y este sábado. Y bueno, como siempre, invitarlo a nuestros cultos dominicales, 8:30, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde. Nosotros tendremos una conferencia el 11 de noviembre. Estaremos hablando acerca del tema ¿por qué me comporto así? ¿No? Estaremos estudiando algunos rasgos del por qué tenemos ciertas conductas. Nuestro ponente será el pastor David Pedraza. La inscripción se hará solamente para registro en línea, no tendremos mesa, solamente las personas que se registren en línea y el cupo será limitado. Esto será el sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Y bueno, para terminar quiero devolver rápidamente la cortesía de los saluditos.
Tengo por aquí a Vicky Ruggerio, tengo a Silvia Álvarez, a María Sara González, Leo Patiño. Qué gusto saludarles, siempre estos nombres. Jorge Alcázar, mi hermano, qué gusto saludarte. Un abrazo. Está Hanna. Me confirma mi hermanita Leo que todo está bien. Muchas gracias, hermana. Está Caro Jiménez, Rosy Goitia, Álvaro Barojas, qué gusto saludarle. Silvia Mancilla, Mónica Gordillo, está María Hilda Maldonado, que tenga un maravilloso y bendecido día. Muchas gracias, hermanita, Dios le bendiga. Está Pamela Villegas, está Sol Torres, muy buenos días. Está Eloisa Servin, que pide oración por José Enrique Sánchez Avellaneda, porque hoy hoy darán una biopsia por probable cáncer en huesos. No, vamos a orar. Les pido de favor a todos que en el resto del día estemos orando por José Enrique Sánchez. Padre, Señor, hablamos, Señor, sobre la salud de José Enrique, mi Dios. Padre, estamos esperando noticias, Padre, y esperamos noticias de ti, mi Señor. Ayuda, Señor, a este varón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pido, por favor, que siga orando usted el resto del día. Tengo aquí a Raquel, amiga, qué gusto saludarte. Lidia Laguna. Tengo aquí a Mercedes Rodríguez, mi hermanita Angie Pedraza, qué gusto saludarle, hermana. Está mi amigo Isaac, está Eva Salazar, mi buen amigo Marco, qué gusto saludarte. Mis hermanos, pues como siempre se lo pido, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torre Fuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.